Vamos a hablar sobre la energía de potencial eléctrica y la diferencia de potencial eléctrico. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo González y Daniela Guisáis. Bueno, la energía potencial eléctrica se puede definir como la capacidad para realizar un trabajo. Y como estamos hablando del campo eléctrico, es la capacidad que tiene una carga para moverse de una distancia a otra o trabajo para poder llevar esta carga, para poder transportarse y dar energía a ya sea una bombilla o cualquier otro aparato electrónico. Bueno, es una magnitud escalar. También podríamos decir que el potencial eléctrico es igual al voltaje. Y entonces su unidad de medida vendría siendo los voltios. La fórmula del de la energía de potencial eléctrico viene siendo entonces la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Bueno, para continuar con el tema, tendríamos que hablarles sobre el potencial cero y el potencial infinito. El potencial cero es la carga mínima que posee una fuente, es decir, que cuando una batería se le acaba la vida útil, tiene una carga cero, o sea, su carga mínima ya no sirve. Bueno, y un claro ejemplo del potencial cero vendría siendo el que se aplica en las hidroeléctricas, debido a que el agua que utilizan para dar energía a las grandes ciudades o a los pueblos pues esta está sobre la Tierra y es una redundancia que su polo a Tierra sea la misma Tierra. Les hablaremos sobre el potencial infinito, que es la carga máxima que posee una fuente, o sea, la batería en su máximo esplendor, recién comprada, nueva. Bueno, la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el traslado de cargas. El traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Entonces, cuando se tienen dos puntos que tienen una diferencia de potencial, se unen mediante un conductor, entonces esto produce un flujo de electrones. Bueno, la diferencia potencial se puede medir usando un multímetro y también se puede definir como una magnitud física que impulsa los electrones a lo largo de un recorrido o conductor. Bueno, la diferencia de potencial hacemos referencia a la ley de Henry. Esta nos dice que si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y en ausencia de una fuente externa, la corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Bueno, cuando se habla sobre una diferencia potencial, se refiere al potencial entre este punto y en algún punto donde el potencial sea cero. Es decir, si colocamos un ejemplo de un circuito, vendría siendo el punto de la batería y el bombillo. El potencial, la parte que tiene el potencial vendría siendo la batería y la parte que no tiene potencial, que vendría siendo su potencial cero, vendría siendo el bombillo. Ahora, como un adicional, queríamos explicar la ley de Ohm, que vendría siendo V igual a I por R, que V vendría siendo voltaje, I corriente y R resistencia, la cual explica que voltaje igual a corriente por resistencia, corriente igual a voltaje sobre resistencia, resistencia igual a voltaje sobre corriente, y lo cual explicaremos con el siguiente circuito. El experimento sobre la diferencia potencial y la ley de Ohm consiste en crear un circuito que contenga los siguientes materiales. Un multímetro para medir la diferencia potencial y ver que hay flujo de corriente. Una batería de 9 voltios, pero en este caso utilizaremos una batería AAA. Dos resistencias, caimancitos y cables conductores. Bueno. Vamos a mostrar el experimento sobre la diferencia de energía potencial eléctrico y la energía de potencial. Los materiales que hemos usado han sido una batería de 9 voltios, una abrazadera, 3 caimancitos, una resistencia y un bombillito LED.
A continuación, les mostraremos dónde se puede evidenciar la diferencia potencial y la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica la evidenciamos cuando vemos el trabajo que está realizando la carga de la batería para transportar la corriente a través de los cables conectores y la resistencia para llevarla al foco. La diferencia potencial la podemos evidenciar también cuando la batería, que tiene su potencial máximo, es decir, los 9 voltios, emite corriente a la bombilla LED que tiene un potencial cero. Ahí se evidencia la diferencia potencial. Y por ende también se evidencia la ley de Henry, ya que las cargas se igualan, por lo que dijo mi compañero de que la batería está, como quien dice, en su esplendor, y en cambio el bombillito se encuentra con energía potencial cero. Y también evidenciamos la ley de Ohm, ya que esta es voltaje igual a corriente por resistencia. La corriente sería la que emite la batería y la resistencia, pues es la resistencia.